Se siguen viendo otros cortes en la roca, perfectamente en escuadra, que nos sirvieron para nivelar y para saber el recorrido del canal. Hasta que llegamos a este punto, a ese morro de roca que estáis viendo ahí, en el que de repente el canal lo perfora completamente de lado a lado. Es uno de los sitios más interesantes de visitar, muy cerquita del pueblo de Ucero. Vamos a meternos en ello incluso. Os voy a enseñar por primera vez esta galería atípica, porque las galerías que se suelen llamar cunículos tienen forma de hueco de hombre, pues clásico, lo justo para que pasase el agua por debajo y la altura suficiente para que los excavadores, los picadores de la roca pudieran desenvolverse bien en ellos, ¿no? Pero en este caso, además de haber hecho eso, después de haber hecho eso, precisamente después, y se ve muy bien cómo el fondo del canal estaba tallado más estrecho, de unos 70 centímetros, hicieron un sobreancho, como veis, enorme en la base, hasta formar en este canal una especie de trébol, es decir, un ensanchamiento en el que triplicaron la anchura en la base de este cunículo que tuvo en origen su forma clásica de 70 centímetros por unos 2 metros de altura. ¿Por qué hicieron este sobreancho? Ahora os lo voy a explicar. Realmente esto tuvo perplejo a mucha gente, a los que lo limpiaron en aquellos años 80 que estamos hablando, 90, y después a mucha gente que lo ha observado, pero hasta que no hicimos un estudio topográfico serio y un estudio técnico constructivo que de alguna manera estaba intentando desvelar cómo funcionaban estos canales, no pudimos descubrir qué era lo que estaba pasando aquí. Mientras os hablo, vais a ir viendo el canal, un paseo por el interior, en el que os vais a fijar la labor de picado, la labor como siempre ingente en este tipo de canales, que estuvo funcionando seguramente durante cientos de años y abasteciendo de agua abundante y buenísima. Si os fijáis, de vez en cuando en las paredes se ven algunos agujeritos, algunos entalles pequeñitos para poner las clásicas lucernas, ¿no?, donde se colgaban. En este caso también se puede ver una diaclasa que está cortando toda la roca. De estas es muy común en este canal, en toda esta geología de todo este terreno calizo, que es muy dado a presentar este tipo de discontinuidades en la roca. Ellos tenían que impermeabilizarla, porque si no el agua se les podía fugar por ahí, y lo que hacían era rellenarlo con arcilla. Ya se han encontrado varios puntos en este canal donde ocurrió eso. Lo sabían todo, no se dejaban vencer tan fácilmente. Si había un agujero en la roca lo tapaban, no sea que por allí se les fuera el agua que tenía que llegar a otro destino. Como siempre vais a ir viendo distintas alturas en el canal, porque tiene sus pozos de registro. En este caso hay 2 pozos de registro. Uno que hemos visto ya, que tiene unos 20 metros de altura, y un segundo pozo de registro, que vamos a ver enseguida, que tiene cerca de 25 metros de altura, unos pozos altísimos para lo que suele ser este tipo de canales, aunque lógicamente los hay mucho más altos también en el Imperio, claro que sí. Bueno, aquí veis este segundo pozo, como no tiene entalles ni presencia de pates de bajada ni nada. Seguramente ahí había que bajar con un torno y con un arnés a los que metían por ahí a los trabajadores, porque es muy peligroso. Cualquier deslizamiento de 25 metros de altura es una muerte segura, en cuyo caso los medios no eran tan rudimentarios como hemos visto en otros acueductos que ya hemos hablado. Vamos viendo detalles según vamos avanzando. Se ven, como os digo, los agujeros de las lucernas. Fijaos en esta vuelta que acabo de dar. Se ve muy bien a la derecha el agujero de la lucerna, pero fijaos cómo de repente en una altura de más de 2 metros, que venía excavando desde la boca de salida, aparece una bajada de casi 1 metro. ¿Por qué? Porque los que han entrado desde el pozo de registro iban a una altura más baja. Y realmente lo importante, os lo repito como tantas veces hemos hecho, es la nivelación del fondo del canal. Es decir, si el canal en el fondo está bien nivelado, el alto puede hacer lo que quiera, y la planta también, podemos dar todas las vueltas que queramos. Es el perfil longitudinal del fondo del canal el que va a hacer que las aguas circulen correctamente. Los canales tienen una limitación de pendiente. Seguro que ya lo he dicho en otro episodio, pero lo tengo que repetir. No puede ser superior a una determinada pendiente ni inferior a otra. Si es inferior, por ejemplo, a los 20 centímetros kilómetro, empieza a tener problemas de sedimentación. Los canales se aterran. Y si es superior, por ejemplo, a los 50 o 60 centímetros kilómetro, pues dependiendo cómo sea la naturaleza de la roca o del terreno por el que discurre, puede dar lugar a erosión. Esto no ocurría solo en la época de los romanos. Esto es una ley de la física del agua y de la erosión que provocan los canales, y evidentemente ocurre hoy y ha ocurrido siempre.
Ellos lo conocían muy bien, tuvieron muchísimos más años de experiencia en construcción y en diseño de canales que los que hemos tenido nosotros en la época moderna. Acordaos que las líneas de tiempo son las que son. Ya estamos en la boca de salida. Esta es la boca de salida. Os enseño algunas fotos para que os hagáis idea de lo que os he dicho, del aspecto que tiene este canal por dentro, que es un espectáculo visitarlo. Veis muy bien cómo está excavado el cunículo inicial de 70 centímetros y cómo luego tuvo esta enorme ampliación en la parte baja, ¿no? Que es donde la necesitaba precisamente. Y lo hicieron perfectamente, o sea, resolvieron un problema tremendo con el que se encontraron cuando el canal empezó a entrar en funcionamiento, probablemente, o cuando hicieron las primeras pruebas. Ahí veis un perfil longitudinal con los dos pozos de registro y cómo atraviesa la loma. Se dieron cuenta que tenían un problema. Eso es el perfil longitudinal con este trocito que se llama la Cueva de la Zorra, que está cerca de Ucero. Es un canal que tiene 132 metros de longitud, excavado en la roca, que atraviesa una montañita, como habéis visto. Pues bien, resulta que la pendiente es prácticamente no ya cero, sino que incluso hay zonas en contrapendiente. Si os fijáis en la cota de entrada, 958-189, y en la cota de salida, es incluso más alta la cota de salida que la de entrada, aunque tiene luego puntos más bajos, más altos, es decir, es prácticamente horizontal. Son milímetros, ¿no?, lo que estamos hablando. Los técnicos expertos en acueductos saben perfectamente que la pendiente del canal es la mayor limitante de la velocidad del agua y por lo tanto del caudal. Bueno, pues según las fórmulas que manejamos hoy en día, ellos manejarían otras, pero desde luego lo hacían magistralmente, tenían estos conocimientos muy bien asumidos y muy bien conocidos, claro que sí. El caudal sabemos que es lo único que debe de conservarse en un canal. Es decir, el mismo que entra en cabecera es el que tiene que llegar al destino. El canal puede cambiar de forma, puede cambiar de pendiente y el agua se comportará de manera diferente. Pero el caudal no puede aparecer ni desaparecer. En un conducto cerrado el caudal siempre es el mismo. Esa es una de las bases que deben de entender al menos los técnicos que me escuchen. El caudal se mide, por ejemplo, en metros cúbicos por segundo. En el fondo es una velocidad por una sección. ¿De qué depende la velocidad en un canal? Pues sobre todo de la pendiente. Hay otros factores que ahora no vamos a tocar porque son muy poco importantes, como la rugosidad, el material, etc. Pero la pendiente es crítica, es fundamental. Si un canal tiene mucha pendiente, la velocidad es enorme. Y si tiene poca pendiente, la velocidad es lenta o incluso nula. ¿Y qué ocurre? Que para que el caudal sea el mismo, si la velocidad es poca, en esta fórmula que veis arriba y que os estoy poniendo, la sección tiene que ser grande. ¿Qué les ocurrió a estos señores cuando de repente se dieron cuenta que en 130 metros la pendiente era cero, por no decir incluso ligeramente contrapendiente? Porque el agua no corría y lo que hacía era disminuir la velocidad de una manera tan tremenda que les obligaba a aumentar la sección. Eso, aunque el canal no tuviese la sección, el agua lo va a hacer por su cuenta, es decir, va a subir el calado, va a subir la altura y va a acabar desbordando por detrás. Ese es el problema cuando de repente no se da suficiente pendiente a un canal. ¿Qué tienen que hacer para solucionar esto? Pues darle la sección necesaria, es decir, aumentar abajo en el calado normal que trae, que puede ser en estos canales como medio metro, más o menos 50 centímetros, aumentar todo lo necesario la sección hasta que el agua sea capaz de correr sin aumentar el calado. Es decir, va a ir muy lenta, pero va a lograr absorber el caudal necesario. De forma que si el canal tenía 70 centímetros de anchura, nada más, para medio metro de calado, para intentar conservar ese medio metro de calado de forma que no desborde aguas arriba el canal, tuvieron que aumentar notabilísimamente esa sección en ese medio metro de altura. Prácticamente la triplicaron. Es decir, tiene 2 metros o 2 metros y pico esa sección ahí abajo cuando en origen tenía solamente 70. Y teniendo en cuenta que ese canal aguas abajo de esta galería tenía ya un poquito de pendiente, era suficiente para que todo el agua corriese, aunque fuese a poca velocidad en esta zona y con mucha sección. Eso es lo que nos viene a decir la fórmula de Manning, que es la que manejamos hoy en día. Ellos tendrían otras fórmulas o lo sabrían de forma empírica, pero que lo conocían y lo calculaban, sin ninguna duda. Anda que no hemos examinado canales romanos y son unos auténticos artistas en estas cosas. No se les iba ni un pelo el asunto. Esta es la explicación por la que esta galería famosa de la Cueva de la Zorra tiene el triple de sección en la parte de abajo que normalmente tienen estos cunículos, incluso este cunículo en otras partes que se conoce, por ejemplo, debajo del castro, que luego veremos.
porque se equivocaron, hicieron una pendiente excesivamente horizontal, probablemente fue un error de nivelación, no dieron la caída suficiente y tuvieron que aumentar la sección en toda esa zona para poder absorber el caudal que ya habían metido aguas arriba y que necesitaban que llegase a la ciudad. Esto que os he explicado yo así de manera literaria, cuando uno ha manejado las fórmulas con cierta soltura, acaba siendo incluso intuitivo. Ellos no manejaban la fórmula de Manning, porque Manning es un señor de finales del siglo XIX. Utilizarían otra, tendrían otra forma de cálculo empírico o no, pero ellos conocían muy bien todo esto.